Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Consolador, el Espíritu de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venga a iluminar los entendimientos, hacernos comprender su voluntad para nuestras vidas. Que el Espíritu Santo, mi amiga, mi amigo, venga sobre usted ahora, donde quiera que usted esté, mereciendo o no mereciendo, no importa. ¿Quién merece? ¿No es? ¿Quién merece? Nadie. Yo me río, pero por la alegría que Dios me da, de la misericordia de Él para con nosotros, la bondad de Él para con nosotros. Él nos da su presencia con certeza, con convicción, con seguridad, con una determinación que solo Él puede hacer. La fe, la fe es la responsable por para que nosotros lleguemos a Él, al Espíritu de Dios, y es Él mismo quien da esa fe. Eh, el apóstol Pablo habla, enseña que es Dios quien efectúa, quien opera en nosotros, tanto el querer como el realizar según su voluntad. Entonces, yo, yo miro para mí. Cuando leo la Biblia, medito, caramba, cómo Dios es grande, cuán maravilloso es. Él nos contempla con su Santo Espíritu para que nosotros podamos seguirlo, servirlo. O sea, no somos nosotros, no son nuestros méritos, nuestras voluntades, nuestras caridades, nuestras obras de cada día. No, no es eso. Pero es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Él nos ha contemplado con el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener comunión con Él. ¿Cómo sería posible yo tener comunión con mi Padre que yo no veo, no siento, no toco, pero yo tengo certeza absoluta de su presencia? ¿Cómo es que yo puedo tener contacto con Él, hablar de Él, enseñarle a las personas sobre Él, predicar sobre Él, si yo no lo tuviese dentro de mí? Imposible. Es imposible. Sería imposible, diciéndolo mejor. Es esto. El Espíritu Santo es el responsable por la fe que yo tengo. ¡Qué maravilla! Él es responsable. Pero, obviamente, yo tuve que tomar mi decisión. Yo tuve que optar. Yo tuve que decidir permitirlo, permitirlo venir sobre mí. Y esta decisión es algo personal. Él nos da para todos. Yo no fui digamos así, un
premiado. No, no. Él llama a todos. Él ofrece su bondad, su grandeza, su espíritu a todos. Jesús dice, venid a mí, todos los cansados, venid a mí. Si alguien tiene sed, venid a mí. Entonces, Él lanza la invitación para todos, especialmente para usted, mi querida amiga, mi amigo. Él lanza esta invitación para usted. Él quiere, Él tiene más interés. Preste atención a lo que le voy a decir. Él tiene más interés en descender y hacer morada sobre o en usted. Él tiene más interés en hacer morada dentro de usted que usted misma o usted mismo. Dios quiere vivir en ustedes, porque solamente cuando Él viene sobre nosotros es que nuestra fe se vuelve inteligente, racional, una fe que pesa, que piensa, que evalúa y entonces toma la decisión. Entonces, es Él quien nos da esa fe, es Él quien nos da eso. El Espíritu Santo, cuando Él viene, hace eso. Él nos da una fe con inteligencia para que nosotros podamos ser testimonios de la resurrección de Él, de Jesús, aquí en este mundo. Entonces, ¿cómo es que sería posible que yo dé testimonios de alguien que murió hace 2000 años atrás? Ni que yo estuviese presente aquel día. Yo no podría ser testigo vivo de Él sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de la vida de Él, sin el guía de Él que es el Espíritu Santo. Y así tiene que suceder con usted. Él solo puede descender sobre usted si usted le permite. Y es ahí que está la gran cuestión. ¿Usted cree? Creo, sí, obispo, creo, yo creo. ¿Usted cree de verdad? Mire solamente, la Biblia es maravillosa y nosotros tenemos aquí un texto sagrado que muestra la fe emotiva y la fe consistente, razonal, inteligente, sabia. Habla justamente de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos, uno de los apóstoles, los más atrevidos, digamos así. Yo pienso, en mi opinión, él fue atrevido, osado, corajudo, pero la fe de Pedro no estaba con el razonamiento, la inteligencia, con la sabiduría, con el discernimiento. La fe de Pedro era una fe que era fundamentada, era unido a lo que él veía, lo que él veía. Y esa fe es fantasiosa, porque si usted quisiese ver para creer, usted se va a ahogar, como sucedió con Pedro. Usted se va a ahogar. Su fe no le va a dar sustento. Pero si usted cree en la palabra de Dios, y ahí usted verá
la grandeza de Dios en su vida. Es eso que el Espíritu Santo hace dentro nuestro y quiere hacerlo dentro de usted. Vea solo, el caso de Pedro, esta historia es extraordinaria. Dice el texto sagrado que los discípulos, viendo a Jesús caminando sobre el mar, se asustaron y dijeron entre ellos, es un fantasma. Y gritaron con miedo. Usted, yo me puedo imaginar, ¿y usted? Ellos gritaron con miedo. Con seguridad, si yo estuviese allí, yo también estaría gritando con miedo. ¿Por qué? Porque los discípulos en aquella época no tenían el Espíritu Santo. Ese es el problema. Los discípulos no tenían el Espíritu Santo y el apóstol Pedro tampoco tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ellos tuviesen el Espíritu Santo, ellos creerían que era Jesús. Pero, y aún habiendo visto, ellos creían, pero porque el Espíritu Santo revela. Es el Espíritu Santo que revela, mi amiga, mi amigo. No es una facultad de teología que revela la voluntad de Dios. No son los sabios de este mundo que revelan las cosas de Dios. No, es el Espíritu Santo. Es Él quien revela. Es Él quien revela para cada uno de nosotros su voluntad, sus grandezas. Entonces, aquellos discípulos quedaron con miedo pensando que era un fantasma. Viendo a un hombre que venía de blanco entre las aguas, caminando entre las aguas, Jesús les habló luego diciendo, tengan ánimo, soy yo, no temas. Y entonces respondió Pedro, siempre Pedro. Él era el primero en levantar el dedo. Pedro inmediatamente dijo, Señor, vea qué tipo de fe. Cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, presta atención porque Pedro, como todos los demás apóstoles que conocían bien a Jesús, él vieron a Jesús, pero no tuvieron el entendimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Entonces, Pedro, vea qué tipo de fe. Pedro dijo así, Señor, si eres tú, quiere decir que él oyó la voz de Jesús. Jesús habló, soy yo, no temas. Él oyó la voz. Ellos no apenas vieron a Jesús, sino que ellos oyeron Jesús hablando con el mismo tono de voz, la misma voz, la voz inconfundible. Ellos no podrían de ninguna forma confundir la voz de Jesús con la voz de cualquier persona. ¿Por qué? Porque ellos estaban, no sé cuánto tiempo, si 3 años o menos, 2, un año, no sé. Yo sé que ellos estaban acostumbrados a la voz de Jesús y lo visual de Jesús. Ellos sabían, ellos pensaban que era un fantasma, pero cuando Jesús se aproximó y le dijo, está aquí escrito, habló diciendo, tened buen ánimo. Tenga buen ánimo que soy yo. No temáis, no tengas miedo. Yo no soy un alma perdida, no.
Entonces Pedro, que siempre se exaltaba en aquellos momentos, Señor, si eres tú, Pedro identificó la voz de Jesús. Pedro vio la imagen de Jesús. Aún así él dice, sí, si eres tú, manda a que esté contigo por sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven, ven. Y Pedro fue audacioso. Pedro tuvo fe y tuvo fe para obedecer a aquella voz, porque él veía a Jesús. Él veía. Entonces descendió del barco y anduvo sobre las aguas. Anduvo sobre las aguas y fue hasta Jesús. Pero él tuvo fe, descendió del barco y anduvo sobre las aguas. Tuvo fe, solo que la fe de Pedro estaba pautada en lo que él veía, no en lo que él oía. Tanto es cuando él descendió del barco y caminando sobre las aguas, sintiendo, presta atención, sintiendo el viento fuerte, tuvo miedo. Él no se estaba ahogando. Piense conmigo. Pedro, viendo a Jesús, habiendo oído su voz, él anduvo sobre las aguas cuando él sintió. Mi amiga y mi amigo, cuando la fe es inteligente, la fe no siente. Ella va adelante, independientemente de sus sentidos, no importa si los ojos ven, si hay una sensación del viento, el soplar del viento, si ella oyó, en fin, si ella probó, en fin, no importa, no importa. Cuando la persona tiene una fe pautada en la palabra de Dios, ahí sí, ella cree en aquello que está escrito. Ella no cree en aquello que ella piensa o que ella siente. Ella cree en aquello que está escrito. Es claro que cuando Pedro tuvo esa experiencia, él no tenía el Espíritu Santo. Entonces es natural, si yo estuviese en el lugar de él, yo también haría lo mismo. Yo también me ahogaría. Usted también. Todos nosotros. Yo pienso así, yo creo. Porque sin el Espíritu Santo, nosotros no tenemos seguridad. Es el Espíritu Santo que nos da certeza, convicción, fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice, es Él, es Dios quien opera en nosotros. O sea, el Espíritu Santo es quien opera en nosotros, dentro de nosotros, tanto el querer como el realizar según su voluntad, no según nuestra voluntad. No es por nuestro bello placer, no es para probarle a los otros que nosotros creemos, no es para probarle a nadie su valor, nada de eso. Pero es para la gloria del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos una fe fundamentada en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo guía. Es el Espíritu Santo quien está orientando. Es Él quien promueve el querer cuanto también el realizar. Cuando nosotros comenzamos en la obra de Dios, fue el Espíritu Santo quien dirigió, guió. ¿Fue por qué?
porque yo era perseverante, corajudo. No, nada de eso. Yo era cobarde, cobarde, cobarde. Repito, cobarde. Si el Espíritu Santo no operase en mí, el coraje, de ninguna manera yo tendría fe y coraje para actuar como nosotros actuamos. Es Él quien hace esto, mi amiga, mi amigo. Es Él quien opera tanto el querer como el realizar, según la voluntad de Él, no según nuestra voluntad o nuestras concupiscencias, nuestros deseos, codicias, nuestras vanidades. No, es para la gloria de Él. No es para nuestra gloria, es para la gloria de Él. Pero todo esto sucede, es para que todos sepan que el Hijo de Él resucitó, está vivo, aún habiendo pasado 2000 años. Uno puede hablar que Jesús está vivo, no porque nosotros somos grandes conocedores de las Sagradas Escrituras. No, nada de eso, sino porque el Espíritu Santo revela eso personalmente. Primero me lo tiene que revelar a mí para que yo le pueda revelar a otros. Yo no podría dar aquello que yo no hubiese recibido. Primero yo tuve que recibir, pero para que yo pueda recibir esta fe con inteligencia, con sabiduría, con razonamiento, Él, el Espíritu Santo, nos guía. Y esto sucede mucho y hace a las personas saber quién es quién en medio de aquellos que profesan la fe en Jesús. Porque cuando la fe es emotiva, es una cosa personal, es emotiva, sensacionalista. Yo tuve una experiencia, yo no voy a hablar más porque esto ya lo he hablado varias veces, no lo voy a repetir, pero yo tuve una experiencia desastrosa. Tuve experiencias desastrosas antes de casarme con Esther. Yo tuve una experiencia desastrosa. ¿Por qué? Yo trabajé, yo tuve una fe emotiva. Yo tuve una fe tan emotiva, pero tan emotiva, tan fuerte, que nadie me sacaba de mi mente que aquello que iba a hacer era de la voluntad de Dios. No era de la voluntad de Dios. Nadie sacaba. Pero, gracias a Dios, por el Espíritu Santo que nos mostró el error gravísimo que iba a tomar en mi vida. Y yo volví atrás, enfrenté al mundo, enfrenté todo y todos, porque yo sabía que no era la voluntad de Dios. Yo no me estaba preocupando, muy poco me preocupaba con la opinión de otros. Yo no sé si usted ha leído el libro Nada que Perder, 1, 2, o vio la película y usted me vio mi historia. La verdad es esa, amiga, amigo. Cuando yo tuve que tomar una actitud con relación a mi salvación, a mi eternidad, porque yo quiero ganar su alma para Jesús, pero no me tome a mal. Pero primero, la mía. Yo no suelto eso. Yo quiero ganar a todo el mundo, pero primero, yo quiero garantizar mi salvación. De lo contrario, yo estaría en una fe inútil, emotiva. Entonces, Pedro manifestó esa fe emotiva. Y yo también manifesté esa fe inútil. Yo experimenté eso ahí, yo vi eso ahí en mi propia piel. Yo también fui hasta Jesús, pero cuando yo observé el viento fuerte, cuando yo observé
que la onda estaba golpeándome en el pecho y que yo me podía hundir y que yo me estaría hundiendo de verdad. ¡Epa! Yo pedí misericordia. Perdóname, Señor. Yo volví contigo siempre. ¡Qué maravilla! Fue una maravilla. Pero esto aquí es un gran error, un pecado violento que las personas cometen inconscientemente. ¿Por qué? Porque ellas usan normalmente la fe emotiva. Ellas mezclan los sentimientos, los 5 sentidos, con la fe sobrenatural. La fe natural, las personas ven, ellas tienen que ver para creer. Pero la fe sobrenatural, la persona tiene que creer primero para después ver. Si ellas quisieren ver para creer, ellas se van a hundir. Entonces, es por eso que hay muchas personas que se convirtieron, fueron curadas, liberadas. Sucedió esto, aquello. Sucedió con pastores, con obispos, esposas de pastores. Sucede en la Iglesia Universal del Reino de Dios que yo conozco. Yo no voy a hablar de las otras, pero de la iglesia que nosotros participamos, yo veo esto sucediendo todos los días, casi todos los días prácticamente. Personas que abrazan la fe con emoción o pensando en sus propios beneficios, pero después, con el tiempo, se comienzan a hundir. Se comienzan a hundir en la fe emotiva. Y los otros van a decir, pero espere, venga, usted no tenía fe para esto o para aquello, ¿y ahora? Y la persona queda muda, no tiene nada que hablar. ¿Cómo lo va a justificar? Esto sucedió con Pedro, amigo. ¿Por qué? Porque Pedro no tenía el Espíritu Santo, incluso ni los demás apóstoles. Ellos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús aún no había sido glorificado, no había subido y no se había sentado a la derecha del Padre. El Espíritu Santo vino 50 días después, en la resurrección de Jesús. 50 días después. Esto se llama pentecostal, la iglesia pentecostal, que son 50 días después de la resurrección de Jesús, es que el Espíritu Santo vino a anunciar a los 120. Entonces, ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo antes que Jesús ascendiera al cielo, antes de que recibiese el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino justamente para esto, para guiarnos en toda la verdad, para orientarnos en toda la verdad, iluminar nuestro entendimiento, para que nosotros podamos tomar actitudes conscientes, para que la fe sea consciente, para que la fe no venga a ser inútil, en vano o emotiva, pero para que la fe venga a fundamentarse en la propia fe, que es la confianza en Dios. El Espíritu Santo, Él nos da la fe, Él nos da el mantenimiento de la fe, la dirección de nuestra vida, de nuestra fe, para que nosotros podamos no solamente dar testimonio de la resurrección de Jesús, sino que mañana, pasado mañana, el año que viene, hasta el fin de nuestra vida aquí en la tierra, nosotros tendremos entonces el espíritu de la resurrección dentro de nosotros, para decirle al mundo, yo soy testimonio de que el Señor Jesús está vivo. Mire mi vida, vea mi vida,
vea lo que yo era y lo que yo soy. Yo no digo esto con relación a las conquistas materiales, las bendiciones materiales. No, yo digo esto con relación a la vida íntegra, honrada, digna, que una persona que tiene el Espíritu Santo vive cuando realmente tiene el Espíritu Santo. Si tiene un espíritu engañador, no. Pero si tiene el Espíritu Santo, ella exhala el perfume de Jesús. Ella es lo que es porque Dios opera dentro de ella tanto el querer como el realizar para según la voluntad de Él y para la gloria de Él. ¿Entendió, mi amiga? Entonces, cuando uno habla, enseña, orienta, que no basta que usted tome posesión de las bendiciones físicas, materiales, las conquistas materiales. Todo esto va a quedar atrás. Todas las conquistas materiales van a quedar por ahí. Incluso su propio cuerpo, nuestro propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, va a quedar por aquí, en este mundo. Él va a usar hasta el día que Él quisiera, hasta la hora que Él quisiera, pero después va a descartar esta materia para darnos un cuerpo glorificado tal y cual el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto, para que usted permanezca en esta fe inteligente, que es la fe consistente, que es la fe acompañada de la confianza, la acompañada de confianza. Usted cree hoy, cree ahora, cree de aquí a poco, cree el mes que viene, no interesa. Si está sobre la lluvia, tempestad, si está sobre el mar, no importa si el viento está golpeando fuerte, no importa nada. Usted cree en aquello que está escrito y usted anda en aquello que usted cree. Esa es la fe inteligente. Entonces, usted que participa diariamente, amiga, amigo, evalúe su propia fe para que usted no se venga a decepcionar con usted misma. Porque si usted tiene una fe de conquistas materiales, física, usted conquistó, usted no era nadie. Hoy usted es una persona honrada, gracias a Dios, pero lo que permanece es lo que es eterno, es su eternidad con Dios, es su vida permanentemente andando con Él, día tras día tras día. No interesa si usted lo ve o lo siente, eso no importa. A mí yo me ocupo, sí, lo que está escrito es lo que Dios habló. Yo creo, entonces yo voy a andar en lo que Él habló, porque la palabra de Él no vuelve vacía. Él dice, Él promete, la palabra que salga de mi boca no volverá para mí vacía, sino que hará lo que me da placer, lo que me da placer. Así como la lluvia que cae del cielo, moja, riega la tierra, la nieve, y no vuelve allá al cielo, sin que antes riegue la tierra de las semillas, el pan para los que tienen hambre. En cuanto esto no sucede, la palabra de Dios no vuelve vacía, no vuelve vacía. Entonces, cuando usted fundamenta, afirma su vida sobre la palabra de Dios, usted afirma su vida sobre el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu y es verdad. Jesús dice, mis palabras son espíritu y verdad. Entonces, quien pauta su vida sobre la palabra de Dios, anda en espíritu, vive en espíritu, no anda en la carne, no se sujeta en la carne, porque sabe que la carne se pudre. Aprenda esta lección y colóquela en práctica en su vida.
porque su salvación depende de eso. Usted depende de andar en la palabra de Dios, de vivir en la palabra de Dios, fundamentar su carácter, su vida, su palabra, fundamentar toda su vida sobre lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Si usted hace eso, usted va a agradar a Dios y Dios le va a agradar a usted. Usted va a honrar a Dios y Dios le va a honrar a usted. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. No se olvide que en el día 2 de agosto nosotros estaremos lanzando aquel libro célebre de aquel hombre de fe y confianza que vale la pena que usted lea, medite, para que usted pueda extraer de allí aquello que le va a hacer bien por toda su vida, porque esto sucedió conmigo. Es lo que yo he hablado con Dios. Dios, yo quiero que solamente tú me des, Señor. Yo quiero darle a las personas aquello que tú me has dado. Todo lo que tú me des, yo le voy a dar a las personas. Todo. 100%. Voy a dejar. Cuando yo parta de esta tierra, yo voy a dejar toda esa herencia que Dios me dio para aquellos que el Señor quiera, que el Señor escogió. Que Dios los bendiga a todos. Entonces, el día 2, aquel libro sobre la fe y la confianza. La fe y la confianza. Dios lo bendiga hasta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.